Buenas tardes, chicos. Vamos a seguir esperando a la gente que vaya entrando. Voy a admitir a todos, ¿sí? Y luego para empezar, hoy vamos a hacer una retroalimentación de los temas que más me llaman la atención o los que más creo que son más importantes para mí, que tienen que aprender. Así hoy hacemos la retro al terminar las parciales. Todo vamos a tener en cuenta para el otro semestre. El otro parcial. Ahí va entrando más gente. Hay 5, vamos a esperar y después ya vamos a empezar. Ahora alzo un poco más mi notebook para ver si así se puede hacer más, ahorra más espacio en la pizarra. Entonces, bueno, 12 recién está. Semana 9, la clase de hoy, como les digo, retroalimentación de la unidad 5 y la unidad 4, desde logaritmo, función logaritmo, vamos a estar repasando solamente la parte de propiedad, es lo que me interesa. Y también la parte de límite, que es los indeterminados, eso es lo que me interesa más. Entonces, esa parte es lo que vamos a estar repasando el día de hoy. Y los ejercicios no son nuevos, son los mismos ejercitarios que había levantado o alzado en la plataforma en cada una de las unidades, ¿verdad? O sea, los ejercicios son los mismos, o sea, además que no sería como que para qué van a repetir hacer la tarea, no creo que hagan, ¿verdad? Pero les cuento nomás que es el mismo ejercitario, así que no hay ninguna novedad. Bueno, aquí chicos empezamos la retroalimentación, semana 9 del 2 al 7 de noviembre. Como ya les adelanté, la retroalimentación va a ser la unidad 4, que es propiedad de los logaritmos, y también de los límites indeterminados que dimos la vez pasada, ¿verdad? En la propiedad de los logaritmos encontramos producto, cociente y potencia, además de raíz. En este caso voy a empezar a hacer cada uno directamente el ejemplo, ¿verdad? Otros ejemplos obviamente no son los mismos que dimos en la semana que dimos esta unidad. Y vamos a empezar con este, que es logaritmo de base 3 de 9 por 81. ¿Qué hacíamos cómo se desglosa esto? Si un límite, el logaritmo, perdón, de base 3, en este caso, cuando es un producto, ¿qué me decía la propiedad? Que yo puedo esto desglosar en suma. O sea, el logaritmo de base 3 de 9 más el logaritmo de base 3 de 81. En este caso, ahí cumplimos con la propiedad, pero debemos resolver, ¿verdad? Y la única forma de poder resolver este tipo de ejercicios es cuando nosotros convertimos esto en una función exponencial. Recuerden que la función logaritmo exponencial son inversas. Entonces lo que yo debo hacer es convertir estos logaritmos en función exponencial. Me voy a agarrar del más grande ya,
porque ambos tienen base 3. Entonces voy a hacer acá mi cálculo auxiliar y hago el logaritmo de base 3 de 81, voy a convertir en un exponente, en una función exponencial. Entonces yo sé que el 3 es mi base, obviamente esto va a ir con exponente x, siempre la base, que en este caso es 3, va a tener como exponente x de 81. Y ahora voy a descomponer el 81. Voy a hacer 81 entre 3, ¿cuánto va a ser? Va a ser 27, entre 3 va a ser 9, 3, 3 va a ser 1. Tenemos acá que 3 a la cuarta va a ser la descomposición. Entonces, esto lo que voy a hacer es 3x igual a 3 a la cuarta. Una vez que tengo los dos iguales, tengo que simplificar esto y bajo lo que sería el exponente, o sea, x igual a 4. Ahí ya tengo lo que sería para este caso. Cuando tengo el logaritmo base 3 de 81, entonces yo ya sé que es 4. Ahora, como es en base 3 y yo la descomposición la hice, yo puedo buscar también en esta descomposición donde tengo 9. Lo mismo debo hacer también. Convertir esta función logaritmo en exponente, en función exponencial. 3 exponente de x de 9, entonces 3x igual a, ¿cuántas veces tengo acá? Para que se descomponga 9, 3 al cuadrado. Entonces se descompone x igual a 2. Entonces esto va a ser igual a 2. Entonces al final la suma va a ser 6. ¿Qué es lo que hicimos? Cumplir con la propiedad de los logaritmos. Cuando un producto es una suma, descompongo en una suma y debo buscar cada uno de los logaritmos convirtiéndolo a función exponencial. Tiene muchos pasos, hay que cuidar. Sí, no quieren esto. Entonces, este sería la primera propiedad. Ahí está. La siguiente es de cociente. La de cociente es el logaritmo de base 5 de 625 sobre 125. Esto voy a bajar para que se vea mejor. Y voy a hacer lo mismo. En este caso, el cociente de un logaritmo me dice que yo puedo desglosar o descomponer como una diferencia. Logaritmo de base 5 de 625 menos logaritmo de base 5 de 125. En este caso, hago lo mismo. Voy a tener que descomponer, voy a optar siempre por el más grande primero, en este caso 625, voy a bajar logaritmo de base 5 de 625 y convierto esto en una función exponencial. Su base es 5, obvio, le pongo la x para que yo tengo que buscar, y 625 pongo acá. 625 debo descomponer y va a ser entre 5. 625 dividido 5 es 125. Entre 5 divido otra vez y esto va a ser 25. 25 entre 5, 5 va a ser 1. En este caso yo tengo que 625, tengo 5 a la cuarta. Entonces esto voy a bajar, 5x es igual a 5 a la cuarta. Tacho, x va a ser igual a 4. Entonces yo ya tengo, voy a hacer de esta forma acá, chicos. Entonces yo ya tengo 625, el logaritmo de 625 va a ser 4. Menos, veo acá el logaritmo de base 5 de 125, yo tengo aquí, y yo puedo afirmar acá, si tengo, a ver, voy a poner acá, pero voy a borrar después. Logaritmo de base 5 de 125 convierto en exponente
función exponencial 5, mi base a la x igual a 125. 5x es igual a 5. ¿Cuántas veces 125 se descompone? Tengo 5 al cubo, porque en 3 veces. Acá 3, tacho y queda x igual a 3. Por eso siempre opto por hacer el mayor, porque ahí yo ya puedo sacar también el otro. Acá tengo 3, entonces este resultado va a ser 1. Entonces el mismo proceso tiene todo lo demás, salvo que acá, como es cociente, acá hay una diferencia. Vamos a tener que hacer una resta. Sería la segunda propiedad de esta 1. Tercero, la potencia. En este caso el ejemplo dice logaritmo de base 2 de 256 y tiene un exponente de 1 sobre 4. 1 sobre 4. ¿Qué me dice en esta propiedad de la potencia? Que debe bajar esa potencia, o sea, ese exponente debe bajar para el frente. Vamos a poner multiplicado, teniendo como un producto al logaritmo de base 2 de 256. Repito, el que tengo como exponente va a bajar a multiplicarle a ese logaritmo. Entonces simplemente voy a buscar o convertir primero en función exponencial. Va a ser logaritmo de base 2 de 256. Convierto a función exponencial, base va a ser 2 a la x igual a 256. 256 voy a descomponer entre 2. No me acuerdo. 256 dividido 2, 128. Entre 2, 64. Entre 2, 32. Entre 2, 16. Entre 2, 8. Entre 2, 4. Entre 2, 2. 2, 1. Muchísimo. Se descompuso todo esto. Vamos a ver cuánto tenemos acá. 2, 4, 6, 8. 2 a la octava voy a hacer. Entonces esto va a ser 2x igual a 2 a la octava. Al descomponer, tacho esto y queda x igual a 8. Esto todavía no acabó. Voy a hacer 1 sobre 4 por 8. Esto simplifico, 4 por 2 es 8, entonces esto va a ser como resultado 2. El mismo procedimiento, salvo que en este caso su propiedad nos dice que hay que bajar el exponente y queda multiplicado por 2. El resto es igual. El último caso, que es para las propiedades de los logaritmos, es el de la raíz. Bueno, el de la raíz dice que tenemos el logaritmo, en el ejemplo, el logaritmo de base 2 de raíz de índice 5 de 128, borré todo hace rato que tenía, de 128. En este caso, voy a bajar. En este caso, lo que nos dice este logaritmo que tenemos que hacer lo siguiente. Cuando yo tengo una raíz, yo puedo, este logaritmo con raíz, puedo convertirlo en un cociente. ¿Cómo? Simplemente poniendo el logaritmo base 2 de 128 en el numerador dividido el índice de mi raíz, que en este caso es 5. Entonces, la raíz yo puedo convertirlo en un cociente y es el logaritmo base 228 sobre el índice de la raíz. Y busco obviamente esto, ¿verdad? Hacer logaritmo de base 2 de 128, convierto, obviamente voy a hacer todo el proceso para que tengan. Va a ser base 2 a la x igual a 128. Este 128 hay que descomponer. Que era entre 2, 64, 2, 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. 2, 4, 6, 7.
2 a la séptima en este caso es. Entonces va a ser 2x igual a 2 a la séptima, tacho, x va a ser igual a 7. El mismo procedimiento. Entonces aquí arriba en el numerador, acá en el numerador, pongo 7 sobre 5. En este caso me queda una fracción. Entonces, lo que es raíz, yo puedo convertir en un cociente gracias a que el índice va como denominador. El resto es igual. Acá se terminaría lo que es la parte de la unidad 4, que eran las propiedades de los logaritmos, lo que más me interesa que aprendan. Ahora entramos. Sí, María. No, nada, profe, se me apretó nomás. Bueno. Continúo entonces. La vez pasada nosotros estuvimos, como que la mayoría estaba consultando todavía, estaba con los exámenes y demás. La retroalimentación realmente, chicos, se hace después del examen nomás. Pero yo no tengo problema para hacer antes. Pendiente algo. Entonces, en este caso quedamos en lo que es los límites indeterminados y habíamos tenido 3 casos. Uno el de 0, 0 y otro infinito sobre infinito. Y el de 0 sobre 0 habíamos dicho que tenían 2 casos. Uno donde se factoriza y el otro caso es cuando se racionaliza. Vamos a hacer uno de cada uno. Acá tengo el que es para factorizar. Límite cuando x tiende a menos 1. Y acá voy a escribir x cuadrado más 3x más 2. X cuadrado más 4x más 3. Ahí. Está todo ya. En este caso, obviamente, apelo a que ustedes hayan desarrollado todos los casos de factorización. Y yo en este caso, lo que primero siempre tengo que demostrar para saber si es un indeterminado mi límite es reemplazar. Entonces lo que voy a hacer es menos 1 al cuadrado más 3 por menos 1 más 2, menos 1 al cuadrado más 4 por menos 1 más 3. Ahí, ¿verdad? Luego veo que acá va a ser 1 menos 3 más 2. Sobre aquí va a ser 1 menos 4 más 3. Esto obviamente al efectuar 2 más 1 es 3 positivo, menos 3. Esto hace 0, lo mismo abajo. Esto es una indeterminación. O sea, ¿qué es lo que quiero decirle? Que sí o sí tienen que hacer ese proceso de demostrar que es una indeterminación. Luego ya puedo escribir y ya buscar cada uno de los casos que corresponden acá en el numerador y denominador. Acá voy a resolver uno primero. X cuadrado más 3x más 2. El de arriba. El de arriba, en el numerador que está, vamos a ver qué caso es. Esto no es factor común. Tampoco es diferencia menos trinomio cuadrado perfecto, porque el trinomio cuadrado perfecto tiene que tener dos tienen que estar al cuadrado, ¿verdad? O sea, pues tendría que poder sacar de la raíz. Este es el famoso la parejita o el que conocemos como trinomio de la forma. Era sacar la raíz, poner la x aquí y aquí. El primer signo, esto es visible, se pone y se pasa igual. Luego se hace la conjugada, más por más es más, y esto pasa al otro paréntesis. Luego debo buscar dos números que me den multiplicado 2 y sumado me tiene que dar 3. Y obviamente esto va a ser por la unidad, 2 por 1. O sea, hago 2 por 1, 2 por 1, 2. Veo acá, me multiplica, siendo iguales se suman, 2 más 1, 3. Se reproduce. Entonces, este es el resultado del de arriba. Acá. Voy a borrar esto y hago lo de abajo. X cuadrado más 4x más 3, en este caso es el mismo caso, o sea, es trinomio de la forma. Saco la raíz, pongo dos paréntesis aquí, x, x. El primer signo también va a ser positivo, el otro hago la conjugada, es más por más más, y esto viene acá. Ahora,
Veo dos números también que me den multiplicado 3. Y el único que me va a dar es 3 por 1. Y también al sumar me va a dar 4. 3 por 1, 3 y 3 más 1, 4. Entonces, esto se verifica. Más acá, 3 más 4. Una vez que yo resuelvo el caso de factorización, no es que ahí nomás tengo que llegar. No es ahí nomás que tengo que llegar. Yo tengo que, porque si llego acá y ustedes reemplazan otra vez el menos 1, le va a volver a salir 0. La idea es que cuando ustedes lleguen acá a resolver el caso de factorización, simplifiquen algo. Y esto es lo que podemos simplificar porque son iguales. Copio lo que me sobró, x más 2 y sobre x más 3. Acá voy a reemplazar menos 1 más 2 sobre menos 1 más 3. Esto va a ser igual a 2 menos 1, 1 sobre 3 menos 1 es 2. Entonces, ahí yo ya levanté mi indeterminación con respecto al caso que es 0, 0 y tengo que resolver por medio de factorización. ¿Está bien? Vamos a seguir. Ese sería el primer caso. Le dije que yo iba a agregar ese que no hicimos, no llegamos a hacer todo en la clase anterior. Y ese es. Es bastante larguito. Vamos a resolver juntos acá para que se entienda bien. La semana pasada, por ejemplo, cuando hicimos el caso 0 sobre 0, teníamos la raíz en el denominador, o sea, abajo. Ahora tenemos en el numerador. Por eso les dejé esa para poder resolver. Límite cuando x tiende a 2 de raíz de x cuadrado más 5 por x, menos 3x. No, 3. Abajo es x cuadrado menos 2x. Ahí. Entonces, esto obviamente tengo que... No, está bien, está bien. Esto obviamente tengo que demostrar también que es indeterminado. Tengo que reemplazar. Va a ser 2 al cuadrado más 5 menos 3 sobre 2 al cuadrado menos 2 por 2. Aquí va a ser raíz de 4 más 5 menos 3. 4 menos 4. Acá va a ser 9 menos 3 sobre 0. Acá obviamente 3 menos 3 sobre 0 y esto sí o sí va a ser 0 sobre 0. Sí o sí va a ser 0 sobre 0 esto. Lo que voy a hacer para levantar la indeterminación es volver a copiar el ejercicio aquí. Límite cuando x tiende a 2 de raíz de x cuadrado más 5 menos 3x sobre x cuadrado menos 2x. Acá me quedo. Cuando llego acá, obviamente tengo que lograr levantar la indeterminación de esto. Y habíamos dicho que tenemos que hacer la conjugada, o sea, cambiarle el signo. Yo me tengo que enfocar en donde está mi raíz, la raíz está arriba, o sea, en el numerador. Y voy a copiar tal cual, voy a hacer otra vez. X cuadrado más 5 y 3, le voy a llamar 3 nomás. Ahí. Pero la conjugada es el cambio de signo. En este caso es negativo, aquí va a ser positivo. Pongo entre paréntesis aquí. La conjugada es lo mismo, pero cambiado de signo. Y ese que está cambiado de signo es el que va también a bajar en el denominador. X cuadrado más 5 más 3. Hasta ahí. Cuando llega acá, yo debo convertirlo en una diferencia. ¿Qué es una diferencia de cuadrados? ¿Recuerdan cuando hago esto? Esto es una diferencia. Esto yo saco sus raíces. Esto va a ser x más 1 y x menos 1. ¿Okay? Y ahí me apuré. Cuando saco las raíces, yo sé que esto viene derivado de este producto donde hay signos más y menos. Lo que yo tengo aquí, esto es esto que está acá arriba, porque están con cambio de signo, ¿verdad? Lo que yo debo lograr es que vuelva esto.
Entonces yo estos dos que están acá los reduzco y elevo al cuadrado así. Raíz de x cuadrado más 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Como si fuera una diferencia y elevo al cuadrado y le pongo así. ¿Para qué eso? Para poder eliminar, por ejemplo, la raíz y poder esto resolver. Lo de abajo sigue igual. Lo pongo igualito otra vez. X cuadrado menos 2x por, voy a poner entre paréntesis para que no se mezclen, raíz de x cuadrado más 5 más 3. Voy a bajar acá. Límite cuando x tiende a 2. Entonces esto ya se descompone aquí. Simplifico y va a ser x cuadrado más 5 menos 9. Aquí. Abajo sigue igual, x cuadrado menos 2x, raíz de x cuadrado más 5 más 3. Acá lo que puedo hacer es resolver este 5 con el 9, hacer una operación de resta. X cuadrado menos 4, y aquí va a ser x cuadrado menos 2x por raíz de x cuadrado más 5 más 3. La idea es no perder los resultados y los ejercicios por el camino. Pregunta. Lo único que yo logré aquí es hacer una diferencia. No simplifiqué lo de arriba con lo de abajo. Entonces acá tenemos problemas. Este es un caso particular, por eso quería mostrarles, ¿verdad? Este es un caso particular donde ustedes al llegar aquí y ven que no se pudo simplificar nada, debo observar acá y acá si hay casos de factorización otra vez en este caso. Y si lo hay, acá hay una diferencia y acá hay un factor común. La diferencia, x cuadrado menos 4, ¿cuál sería? Saco la raíz, saco estos dos y esto va a ser x más 2 y x menos 2. Entonces esto va a ser acá x más 2 y x menos 2. Ahí. El de abajo, voy a borrar acá, esto para que vean nada más. Este que está acá, el otro paréntesis, x cuadrado menos 2x, factor común que era, ¿cómo se hacía? Va a valer también para que practiquen. Factor común es el que se repite con el menor exponente, en este caso es la x. Y luego empiezo a dividir x cuadrado con x, me queda x menos 2x dividido x, 2. Esto sería el resultado de esto que está acá. Entonces esto sería x por 2, aquí, x menos 2, y pongo todo esto entre paréntesis otra vez. X cuadrado más 5 más 3. Ahí recién yo puedo simplificar porque ya tengo aquí dos paréntesis que son iguales. Esto y esto. Acá voy a poner lo que me sobra. Y se supone que ahí ya me levantó la indeterminación. A ver. X por paréntesis x cuadrado más 5 más 3. No todos los ejercicios son así de largos. Este en particular nomás les muestro que está el único entre los ejercicios. Este que tengo acá, una vez que simplifique aquí, ya puedo reemplazar el 2. Entonces ahora, voy a poner directamente, va a ser 2 más 2 sobre 2 por raíz de 2 al cuadrado más 5 más 3. Esto va a ser 4, 2, y aquí voy a poner 4 más 5 es raíz de 9 más 3. Esto va a ser 4 sobre 2 por, esto va a ser 3 más 3, sale de la raíz. Aquí voy a bajar, esto va a ser 4 sobre 2 por 6, 4 sobre 12, simplifico y me va a quedar 1 sobre 3. Esto es todo cálculo matemático. Entonces llegamos al resultado, en este caso, 1 sobre 3. Todo lo que está acá, esto generalmente acaba acá
acá cuando yo resto y puedo simplificar el numerador con el denominador. Pero esto es un caso especial donde aparece también el caso de factorizaciones en medio de la racionalización. Por eso lo que es un poco más largo, así que hay que ver en cortos. Seguimos el siguiente caso. El último ese es mucho más corto y sencillo. Bueno, en este caso es el que es infinito sobre infinito. El infinito sobre infinito siempre se va a poder identificar rápido porque está, dice lo x tiende a infinito. En este caso, límite cuando x tiende a infinito de 3x cubo más 5 sobre 2x cubo más 1. Es igual. Entonces, ¿qué hago acá? Obviamente tengo que, voy a bajar esto. Obviamente tengo que en este caso reemplazar el infinito por mero procedimiento para demostrar la indeterminación. Va a ser 3 por infinito al cubo más 5 sobre 2 por infinito al cubo más 1. Esto yo ya concluyo directamente que es infinito sobre infinito al reemplazar. Luego lo que debo hacer sí o sí es volver a bajar el ejercicio. 3x cubo más 5 sobre 2x cubo más 1. ¿Qué debo hacer para poder levantar la indeterminación? Tenemos que mirar aquí entre la letra, la variable, cuál es el que tiene mayor exponente. El de la vez pasada que dimos en la clase anterior, había uno arriba era mayor o el otro menor, otro que sigue las x eran uno mayor y otro menor, ¿verdad? En este caso son iguales, entonces voy a agarrar el mismo, por más que sea igual me sirve. O sea, voy a escribir igual el x cubo, como si fuera, o sea, ese nomás es lo que me va a servir, ¿verdad? Porque no hay nada que comparar. 3x cubo, levanto un poco mi función, pongo x cubo más 5 sobre x cubo. Siempre solamente la letra, 2x cubo sobre x cubo más 1 sobre x cubo. Límite cuando x tiende a infinito, entonces aquí empiezo a simplificar. Todo lo que son igual arriba y abajo me queda 1 multiplicado por 3 es 3. Esto va a ser más 5 sobre x cubo sobre, simplifico esto, lo mismo, me queda 2 más 1 sobre x cubo. Cuando simplifiqué todo lo que pude, debo reemplazar otra vez el infinito. Y hago el límite cuando x tiende a infinito. Hago 3 más 5 sobre infinito al cubo sobre 2 más 1 sobre infinito al cubo. Recuerden que yo les dije, ojo, que si tengo un número cualquiera en el numerador y abajo tengo infinito, este resultado va a ser siempre 0. Ojo con eso, significa que esto va a ser 0 y esto va a ser 0. Voy a borrar esto y voy a poner acá ya sin el límite. Va a ser 3 más 0 sobre 2 más 0. Ahí. Entonces, al final, el resultado es 3 sobre 2. Es fraccionar. Este caso es mucho más sencillo, por más de que sea extenso. Esto es muy cortito, pero puede haber más. El polinomio puede ser más grande. Es el mismo procedimiento. Siempre elegir el que tiene mayor exponente y ese dividirle a todos los términos del polinomio, a todos. Entonces, una vez simplificado, les queda así libre y pueden reemplazar, teniendo en cuenta siempre que el número que está arriba, sea cual sea, y el infinito siempre va a ser 0. Por eso es que les puse esa condición. Entonces, en este caso nos quedó 3 sobre 2.
Ahí concluye lo que sería todo lo que es el repaso y lo que sería más importante, lo que más a mí me atrae para la parcial 2, ¿verdad? Y lo que tienen que tener, le va a servir también para poder hacer sus trabajos prácticos, ¿verdad? Estamos en la semana 9, la semana 12, la entrega del trabajo práctico, ya nos están apurando en la facultad. Entonces yo esta semana estaría, en estos días, mañana por ahí ya les voy a estar alzando el lugar donde van a alzar, porque va a ser por plataforma, van a tener que alzar. Recuerden el formato del que tienen que presentar. ¿Está? Cualquier cosa por sus delegadas me van a ir avisando. Y como les decía, no hay un ejercitario. El ejercitario en sí sigue siendo el mismo. Esto ustedes ya tienen, es de la unidad 4. Esto. Y ya tienen la cantidad que tienen que presentar en el trabajo práctico. Y este otro es el del límite, que también ahí ya dice cuánto tienen que entregar para el trabajo práctico. Entonces esto es como una repetición nada más para que tengan en cuenta. O sea, no hay ejercitario nuevo por decir, ¿verdad? En la plataforma ya están todos los materiales y también ya puse la asistencia para que puedan marcar. Y además también son dos preguntas más. También ya puse sí, y la asistencia del foro, ambos. ¿Está? ¿Alguna consulta que quieran preguntar antes de terminar? Si no, para poder concluir ya. Profe, Sí. la extensión del archivo, ¿será que no puede ser un poquito menos limitado? Porque a veces 1 MB nomás tiene y el trabajo va a ser pesado, supongo. Yo voy a habilitar más y total, es por la entrega del trabajo práctico. ¿Está bien? Yo no tengo problema. Porque a veces, de hecho, yo el semestre pasado con mis alumnos hacíamos una trampita en el sentido en que una foto se alzaba solamente en la plataforma para representar que entregan. Y después al correo me enviaban todo el archivo. Pero voy a habilitarle, por su delegado, le voy a habilitar cuánto. 1 MB, lo que generalmente es lo que dejan, o sea, la facultad quiere que habilitemos, porque después ya dice que demasiado pesado es en el sistema, pero no carga todo, no sé, a veces no es suficiente tampoco. ¿Está? Vamos a estar en comunicación, ¿sí? Gracias por estar, espero que les sirva. Dale, profe, gracias.